Gracias por acompañarnos. Estamos en el programa Piedra, Papel y Tinta a lo anunciado. Está con nosotros el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a quien le agradezco por estos minutos, por acceder a esta entrevista, ministro. Muchísimas gracias, Claudia. Un saludo a toda la teleaudiencia y también a Baldwin. Un placer. Baldwin Montero, a quien también le doy la bienvenida porque es la primera vez que Baldwin me acompaña acá en el programa. Baldwin Montero es cabeza de La Razón Digital, así que está con las últimas noticias. Ministro, tenemos que aprovechar el tiempo, hay varios temas, ha sido usted uno de los personajes de la semana, pero creo que hay que organizarse, porque si empezamos a agarrar la cosa por retacitos y por anécdotas, nos perdemos. La idea es organizar, mirar de manera más clara lo que está sucediendo y creemos que el tema que nos atrae periodísticamente, el tema que definitivamente es el que nos tiene que interesar, es el tráfico de influencias o no. Así que le propongo como primer plato hablar de CAMSE y de las investigaciones que se están realizando. Hay una en la Asamblea Legislativa, en la Comisión Legislativa, bueno, en un principio con moros y cristianos, la oposición, el oficialismo, ya la oposición ha manifestado desacuerdos, no ha ido a las visitas. Esto yo le preguntaba a la diputada Susana Rivero si no le quita legitimidad, pero en todo caso, ¿cuánto se avanza y qué otros ejes se están manejando en la investigación? Está la de la comisión, pero también la de su ministerio. Sí. Bueno, me parece una muy buena idea mirar el panorama más general para no ser víctima de los detalles, ¿no es cierto?, que son en muchos casos irrelevantes. El tema de fondo es una denuncia sobre un presunto tráfico de influencias en el que habría incurrido el presidente Evo a partir de una relación con Gabriela Zapata el año 2007. Fruto de la relación se tuvieron un hijo que por la versión del presidente, que obviamente la asumimos plenamente, habría fallecido. La denuncia es que esta relación habría dado lugar a que el presidente, Evo Morales, habría favorecido a Gabriela Zapata en la incursión tanto en una empresa china como en las gestiones que habría realizado la empresa china para favorecerse contratos. Uno de los contratos más importantes firmados por la CAMSE con el gobierno nacional es el contrato de construcción de una vía férrea entre Bulo Bulo y Montero y además otros contratos menores con la empresa Misicuni, provisión de, me imagino, equipo material y también provisión de maquinaria para IPFB, si mal no recuerdo. Esta denuncia, que fue inicialmente vertida en un contexto muy sensible para el país, como fue el referéndum, tuvo que inmediatamente ser respondida. Y por supuesto, la respuesta categórica de parte del presidente, de parte del gabinete, de parte del gobierno, es que en ningún momento se cometió algún acto ilegal, irregular, respecto a presuntos beneficios para la empresa china. Este es el fondo del asunto. Y eso, esta revelación de Valverde desató, por supuesto, toda una tormenta política que fue, por supuesto, respondida con la verdad. Primero, que no existe ninguna evidencia objetiva, tangible, verificable, respecto a que se habría favorecido a la empresa china, sino todo lo contrario, ¿no? La empresa china incumplió los términos del contrato de la construcción de la vía férrea Bulo Bulo Montero, y el Ministerio de Obras Públicas, cabeza del sector, aplicó las normas que debería aplicar, que fueron, por supuesto, ejecución de la boleta de garantía, suspensión del contrato y a continuación un proceso penal por daños y perjuicios. Esas acciones que empezaron el mes de octubre, terminaron
el mes de enero, son una prueba evidente de la responsabilidad gubernamental y estatal para poner en línea a una empresa que no se sujetó al cumplimiento de las normas. Este eje del presunto tráfico de influencias se movió hacia otro escenario, al escenario del hijo del presidente. Y entonces ahí se habló más del hijo y cada vez menos del tráfico de influencias. Y entonces el hijo fue el protagonista de las denuncias y el fondo del tema fue si existe o no existe el hijo, si murió o no murió, si está en Bolivia o no está en Bolivia. Las versiones que se han expresado desde la señora Gabriela Zapata, pasando por una presunta tía, hasta llegar al equipo de abogados que hoy día defiende a Gabriela Zapata, son versiones que han ratificado un conjunto de mentiras, yo diría expresiones desconsideradas con la opinión pública, con los ciudadanos, con la gente, ¿no? Y por lo tanto hay un arsenal de medias verdades que cada día están asfixiándose a raíz del proceso que está siguiendo el presidente Evo Morales para que Gabriela Zapata presente al hijo, si está acá, a partir de sus derechos constitucionales como padre. Y el tercer momento, como no hay tráfico de influencias, como el ardid del hijo está a punto de cerrarse, entonces el tercer momento ya no es atacar el tráfico, el hijo, ahora es tratar de involucrar al ministro Quintana ya en el tráfico de influencias. Entonces, por ahí aparece el ministro Quintana con un hijo, por si acaso, ¿no es cierto? Entonces, hay que estar preparados para eso. Se nos ha adelantado, pero sí sería bueno volver al tráfico de influencias y su despacho, que también ha sido centro de acusaciones. Sí, justamente, ministro. Usted ha hecho un buen resumen de cómo está el caso, dividido en tres líneas, si se quiere. Tráfico de influencias, Zapata, Evo Morales, el hijo, si existe o no, no lo sabremos, no lo sabemos, y el otro caso ya Zapata y sus relaciones, ¿no? En todo esto, ministro, yo quería saber si el Ministerio de la Presidencia ha participado de alguna manera en estos contratos que están observados por alguna presunta irregularidad. O sea, ¿el Ministerio de la Presidencia tiene algún papel en la negociación, ha tenido algún papel en la negociación de estos contratos con empresas chinas? Ninguno, absolutamente nada. El Ministerio de la Presidencia no tiene ningún tipo de mandato para trabajar en términos de referencia los contenidos de los contratos, pues no es un ministerio técnico. Claro. Los contratos en realidad son decididos con criterios técnicos a partir de las jurisdicciones institucionales, Ministerio de Obras Públicas, Hidrocarburos, Energía y otros que hacen los contratos. El Ministerio de la Presidencia ni siquiera se entera del contenido de esos contratos y menos de la relación, ¿no es cierto?, con las empresas a las que se contrata. Por lo tanto, atribuirle al ministro de la Presidencia, por decirle algo, tráfico de influencias, es como atribuirle a Baldwin, ¿no es cierto?, Montero, un periodista, tener un hijo con una marciana. Sin embargo, hay algo que está en medio y el nombre que no hemos pronunciado todavía es el de Cristina Choque, sí, que está estaba en la dirección de gestión con oficinas en la avenida Arce. Y aquí se introduce este eje porque se ha presentado así en la información. Cristina Choque conoce a Gabriela Zapata y aquí es donde se ha entrecruzado y luego vuelven a unirse los ríos. Pero vamos en orden. Cristina Choque conocería, según estas versiones, a Gabriela Zapata y ella habría ingresado muchísimas veces a estas dependencias. De hecho, se ha reclamado mucho el libro de control de asistencia. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí. Añado un titular más que lo lanzamos primero en La Razón y días más tarde lo repitieron. Cristina Choque dice que usted estaba al tanto de toda su actividad, que ella no tiene nada que esconder. ¿Cuál es su versión? Sí, muy claro, Claudia. Cristina Choque es una funcionaria, es una jefa de unidad de gestión social que no se encuentra en Palacio de Gobierno, se encuentra en la avenida Arce.
Las funciones de la unidad fundamentalmente son la de asistencia humanitaria a personas que tienen necesidad de ser asistidas a través de donaciones o a través de gestiones sociales para realizar operaciones para personas que necesitan ser operadas por labio leporino o que necesitan ser operadas de emergencia. La tarea fundamental de la unidad de gestión social es la de prestar auxilio, emergencia a las personas que tienen más necesidad. Esa es una oficina pequeña del Ministerio de la Presidencia y la evidencia objetiva, no es un invento de nadie, es que la señora Gabriela Zapata habría utilizado las oficinas de gestión social como si fueran las suyas, en complicidad con la señora Cristina Choque, que incurrió en los delitos por los cuales el ministerio se ha querellado. Son 3 delitos. El delito por la cantidad de veces, ministro, sí. Es llamativo que la cabeza del ministerio no sepa nada, porque son muchas veces a las que ha ingresado, e incluso se habla de citas con empresarios en estas dependencias. Lo que pasa es que la unidad es una oficina donde la gente va a... mucha gente, pobre, de escasos recursos, en situación de emergencia, visita la unidad de gestión precisamente para pedir asistencia, ¿no? Inclusive yo, en el tiempo que soy ministro de la Presidencia, he debido visitar 3 veces, para que vea el grado también de descentralización, diríamos, de la responsabilidad institucional. Se supone que una funcionaria de ese nivel lo que tiene que hacer es cumplir sus obligaciones, como corresponde en los manuales de funciones, y hacerlo con arreglo a la transparencia. Ahora, claro, uno diría, pucha, pero ministro Juan Ramón Quintana no está enterado de que Gabriela Zapata es amiga íntima de Cristina Choque, y que Cristina Choque le abre las puertas y le facilita un conjunto de gestiones, ¿no es cierto?, que están lindando con el delito. Esa es una responsabilidad. Chofer incluido, ¿no? Exactamente. Entonces, es una responsabilidad intuito persona de Cristina Choque. En todo caso, existe toda la evidencia, existen los libros, algún medio de comunicación ha señalado de manera, yo diría, de mala fe, de manera tramposa, que los libros habrían estado en poder del Ministerio de la Presidencia. Absolutamente. El día que intervino la Fiscalía, la Oficina de Gestión Pública, ese día la Fiscalía se llevó los libros, etcétera, etcétera. A nosotros nos sirvieron los libros y la computadora y los registros que tenía la policía precisamente para elaborar la querella contra Cristina Choque y Gabriela Zapata. Si no hubiéramos tenido los datos suficientes como para elaborar la querella y presentarla a la Fiscalía, probablemente hoy día estaríamos en serios problemas. Entonces, nos han servido los testimonios de los policías, nos han servido los testimonios de los funcionarios y nos han servido las evidencias de los registros de ingreso. Lo cierto, lo evidente es que Gabriela Zapata utilizó unas oficinas públicas para beneficiarse y por ello está querellada y la Fiscalía ha hecho la imputación respectiva por enriquecimiento ilícito a partir de sus vínculos con empresarios, particularmente nacionales. No hay registros de ciudadanos chinos a la oficina, son los empresarios cruceños, ¿no? Sí, disculpe, ministro, la señora Choque no era personal de confianza del Ministerio de la Presidencia, me refiero por toda la trayectoria que había seguido, ¿no? Desde muy joven en el movimiento al socialismo, fue asambleísta, fue viceministra, posteriormente tuvo algunos contratos con el Ministerio de la Presidencia, tengo entendido, de consultorías externas, incluso llegué a ver una publicación que decía que fue hasta vecina del presidente Evo Morales en algún momento, del mismo barrio. O sea, no era personal de confianza como para poder estar enterado, digamos, o que le transmite esa información a usted de los contactos que tenía con la señora Zapata en su oficina. Y su cargo de dirección, además. No, la verdad que no. Mi relación con la señora Choque es una relación absolutamente, yo diría,
fluida en el sentido de la relación que hay entre un servidor público y mi autoridad. Yo la llamaba a ella para agilizar los trámites de asistencia humanitaria para la gente, pedía información de las actividades y en todo caso yo entregaba, por ejemplo, en algunos casos, entregaba o silla de ruedas para personas con discapacidad o asistía a la entrega de equipamiento, pero era siempre en esta relación interpersonal, pero jamás en el marco de una relación de confianza que me permitiera conocer lo que la señora estaba haciendo en su vínculo con Gabriela Zapata. De hecho, no, hasta el mes de octubre, en el que empezamos a investigar esta relación sospechosa, hasta el mes de octubre yo no tenía información. Y de hecho, te tengo que decir, Baldwin y Claudia, es que yo no sabía que Gabriela Zapata era madre de un hijo del presidente Evo. El presidente dijo que conocía, mantuvo una relación con la señora Zapata entre 2006 y 2007. Usted era ministro de la presidencia, sí, un hombre muy cercano al presidente. ¿El presidente mantuvo tan en reserva todas esas relaciones? Sí, el presidente, mira, Baldwin, el presidente es un ciudadano extremadamente reservado de sus asuntos personales, ¿no? En ese sentido, yo creo que no, pues sería un acto hasta de indiscreción, de desconsideración del ministro preguntarle sobre su familia, ¿no es cierto?, sobre su vida personal. Entonces, nosotros somos absolutamente respetuosos de la vida privada del presidente Evo. Nosotros somos funcionarios de 20 horas de trabajo, pero para apoyar, para estar prestos en la gestión que es necesaria para el presidente, ¿no? Entonces, hay como casi, yo diría, un respeto ahí único respecto a la vida privada del presidente. Mira, es tal el respeto que nosotros teníamos que ni siquiera preguntábamos si tenía hermanos o hermanas. Y es tal la actitud de respeto por la vida privada del propio presidente que no permitió en ningún momento que la hermana del presidente se convirtiera en primera dama, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que más detesta el presidente es tener cerca a personas, a familiares que podrían comprometer precisamente su honradez, su transparencia, su trabajo. Entonces, con esa actitud, sabiendo que ese espacio institucional que antes era de la primera dama y que, ¿no es cierto?, se intentó, diríamos, ocupar por algún familiar, entonces, con una decisión escrupulosa, nosotros sabíamos cuáles eran los límites. ¿Qué se valoró de la señora Choque para asumir ese cargo tan importante, digamos, ¿no?, en el marco de confianza? Sí. Bueno, la verdad es que yo no estuve como ministro de la presidencia cuando fue designada. Ministro Coca, creo que sí, fue, ¿no? Estaba el ministro Óscar Coca. Óscar Coca era el ministro en esa oportunidad. Yo estaba cumpliendo las funciones de director general de la DEMAF, estaba en las fronteras, ¿no? Entonces, cuando yo llegué al ministerio, entonces la señora Choque ya estaba ocupado, sí. Bueno, nosotros también somos respetuosos de la vida privada y lo hemos planteado como tema de discusión en nuestra mesa de redacción. Y en algún momento decíamos, bueno, ¿qué enfoque damos a esta cobertura? Porque si hubo pareja, no, si hubo hijo, no, definitivamente forma parte de la vida privada. Sin embargo, cuando la acusación está ligada a tráfico de influencias, cuando la expareja ha ingresado a dependencias del Estado, cuando tiene relaciones de amistad con una dirección e ingresa y se hace llevar con el chofer y hay depósitos y hay irregularidades y hay documentos además que están en investigación, lo decía tanto en la Comisión Legislativa como en el mismo Ministerio, yo creo que hay un momento en el que esto forma parte de, es decir, y es muy complicado como periodistas, ¿dónde ponemos el límite? Y aquí el hijo y la expareja obviamente formaron parte de la noticia porque había que verificar la relación, la existencia o no, para ver si había tráfico de influencias o no, cuál era la relación. Y finalmente ahí estaba parte de nuestro interés, donde también nos perdemos porque hay un hilo largo, para hacerla corta, Gabriela Zapata y el presidente Morales
confirman cada uno de su parte que hubo una relación, confirman cada uno de su parte que hubo un hijo. Gabriela Zapata dice que está vivo. El presidente dice que le han informado que la criatura murió. Dentro de todo esto hay una serie de documentos que se van presentando. Un certificado que es legal, pero que tiene un certificado de nacido vivo con irregularidades porque el número no corresponde, porque no estuvo en el Hospital de la Mujer. Gabriela Zapata nos da también algunas declaraciones desde la cárcel. Nos dice que no, que lo ha tenido de manera privada, al deber, dice, en una clínica privada. Luego aparece el documento de reconocimiento, que es un acta de reconocimiento formal, que no es una prueba científica. En medio de esto insisten en que el niño está vivo, que está afuera, que no hay registros de entrada y salida. Es decir, en este asunto que en principio es parte de la vida privada, estamos metidos medios, actores políticos, y llegamos a un caso en el que ingresa usted en el baile en esta última semana, cuando Gabriela Zapata desde la cárcel afirma que le manda una carta durísima, una carta que lo expone con adjunto unos WhatsApps con una correspondencia personal, sentimental, íntima, digamos, y esto lo pone usted en el centro de. ¿Cómo va a actuar a continuación? Bueno, primero, Claudia, que ayer hizo una conferencia de prensa declarando categóricamente que no la conozco a la señora Gabriela Zapata. Usted ratifica ya en fin de semana, ratifica que nunca la vio. Absolutamente. La he visto, obviamente, como todos los ciudadanos, en realidad como usted. Me he enterado de la existencia de esta señora, es que de verdad, no la conozco. Entonces, mucho menos podría haber una relación sentimental. Yo no sé cómo se puede mantener una relación, me tendrían que enseñar cómo se puede mantener una relación sentimental, digamos, cuando no hay una relación personal o física, ¿no es cierto? Pero es parte del conjunto, yo diría, de mentiras que están en la base de la trama de Gabriela Zapata. Gabriela Zapata ha iniciado yo diría, su propio calvario personal, porque me imagino que es un calvario para ella, ¿no? Es un torturante estar todos los días en la opinión pública, en los medios, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ella ha iniciado esta trayectoria deprimente, dramática, mintiendo. Y hoy día sigue el libreto de la mentira. Ha empezado mintiendo y yo tengo la seguridad de que va a terminar mintiendo. ¿Qué tiene que ver con el libro que usted está leyendo, Mentime que me gusta? Ah, exactamente. Este es un libro de Víctor Hugo Morales que son crónicas, son crónicas del papel que juegan los medios de comunicación en Argentina a raíz de todos estos episodios que vinculan de manera conflictiva al Grupo Clarín con la familia Kirchner, con el gobierno Kirchner, ¿no? Y me parece que es una buena oportunidad, Claudia, para tratar de reflexionar sobre el papel de los medios en este tema, ¿no? A partir de las denuncias. Yo tengo algunas impresiones sobre eso. Tengo la impresión de que este caso de Gabriela Zapata y el presunto tráfico de influencias, tengo la impresión que ha servido para desnudar un conjunto de déficits que tenemos en cuanto a los medios de comunicación. El primero de ellos, un déficit lamentable en cuanto a capacidad de investigación, ¿no? Excepción probablemente La Razón, no encuentro otro medio de comunicación que tenga seriedad, responsabilidad, una ética profesional que sea proporcional a la necesidad de construir una información objetiva. Esto es algo lamentable, es parte de la realidad, no tienen que enojarse los medios, ¿no es cierto? Segunda cosa es que los medios hoy día están atrapados en la vorágine de un dilema entre informar o especular. Ahí hay una frontera muy confusa y creo que han sido atrapados, han caído bajo las redes de esta trama, ¿no es cierto?, que la ha iniciado Valverde y que la continúa Gabriela Zapata y continúan los abogados. Tengo la impresión que los medios de comunicación hoy día son rehenes
de la especulación. No saben cómo salir del aprieto. Están casi como bajo la tutela de la mentira. ¿Por qué? Porque hay algunos medios que se han comprado el paquete. Y yo me pregunto cómo van a salir cuando se revele el fondo del asunto. ¿Se revelará? ¿Tendremos yo noticias? creo que sí. Yo estoy casi seguro que sí. Primero, el tema de tráfico de influencias, que se está cayendo de a pedacitos. Segundo, el tema del hijo. Y tercero, la relación del ministro con Gabriela Zapata, quien no conoce, ¿no es cierto? Entonces, el problema va a ser cuando concluya este capítulo rosa, digamos, ¿no es cierto? Pero me llama la atención la figura, ministro. Bueno, primero, un halago de parte de una autoridad nos va a valer un montón de críticas de nuestros colegas. Baldwin, estarás No, pero yo soy franco porque yo leo los medios y leo cada lunes su suplemento de investigación. Tampoco, no estoy haciéndole un halago gratuito. Leo el periódico, uno lee las agencias, ANF, lee El Deber, lee por Dios. Por eso, cuando termine, cuando concluya, hay que hacer un debate serio sobre el papel de los medios de comunicación. Me llama la atención cuando usted dice los medios están arrinconados. No puedo evitar decirle, las arrinconadas son las autoridades que hoy están siendo acusadas. No. ¿No están más arrinconadas que los por medios? supuesto. Lo que pasa es que estamos asediados por la mentira. Y ante la mentira, que tiene un método de trabajo, hoy día, como pocas veces hemos visto en la historia, la mentira tiene un método de trabajo. El método de trabajo de la mentira es que los medios hoy día no producen información en la investigación, sino en las redes. Me parece algo vergonzoso. Hay una declaración explícita de página 7, ¿no es cierto? Sin escrúpulo alguno, construye información sobre las redes. Terrible, ¿no? Estamos asediados por la mentira. Tenemos que responder frente a la mentira. Era humanamente imposible que yo no respondiera el día de ayer a la carta. Podía haber respondido antes. No pude hacerlo porque estaba en el Silala. Estaba trabajando en la frontera. Y la mentira asedia. ¿Por qué? Porque es más fácil vender una mentira, ¿no es cierto?, camuflada, que vender una verdad descarnada, desnuda. En todo caso, ministro, me imagino que la población en general, me sumo a la población, se pregunta de dónde viene la mentira, ¿no? Porque hay dos partes en conflicto. En este caso no podemos presumir que viene de un lado o de otro, y como usted bien decía, el trabajo objetivo de los periodistas es publicar en función a hechos comprobados, ¿no? En este momento hay un proceso de investigación, o diferentes procesos de investigación, y habrá que esperar en qué concluye esto. Por ejemplo, ahí disculpa que te corte. El día de ayer yo me he puesto a disposición de la Fiscalía. Exacto. Quiero declarar, ampliar, en todo caso, nuestra querella, ¿no es cierto? Aunque la recomendación más bien es enriquecer esa querella a partir de de la carta. He puesto a disposición mi teléfono celular para que haga el fiscal la investigación y he pedido, Baldwin, que el abogado y Gabriela Zapata pongan a disposición su celular también para que se haga la investigación. ¿Qué es lo que ha dicho el abogado anteayer? De que están en condiciones de presentar las denuncias. Ayer y hoy día, ¿qué es lo que dicen? Solamente van a presentarla si les pide el juez o el fiscal. Nos queda un minuto. Quiero aprovechar de hacer, como usted ha criticado a los medios, yo también quiero criticar la parte de comunicación del gobierno, si me permite, ministro, ante una situación de crisis, más allá de qué es cierto y qué no. Lo cierto, lo concreto, es que el actual poder, el Ejecutivo, ha entrado en una crisis durísima pre-referéndum y que continúa y que trae capítulos. Mi pregunta es, comunicacionalmente, ya no periodísticamente, desde la comunicación del gobierno, ¿han tenido una buena estrategia? El hecho de que salga a declarar el presidente, habla un ministro, habla el otro,
pillan a un legislador que dice, no, son chiquilladas, al día siguiente, chiquilladas es el título, porque el periodista está haciendo lo suyo también. ¿Se habrá actuado correctamente desde la estructura comunicacional? Autocríticamente, Claudia, hemos tenido errores. En otras circunstancias, una denuncia de esta naturaleza se empaqueta y se deja que sea las autoridades jurisdiccionales, en este caso el Ministerio Público. Pero había que aclarar, porque de otra manera esto se iba a convertir en una bola de nieve. Y probablemente nuestro error fue el de sostener, por supuesto, la versión más importante que es, y con distintos voceros, la versión del presidente, ¿no? Porque obviamente tenemos que sostenerla, porque tenemos absoluta confianza en la versión del presidente, ¿no es cierto? Es autoridad de Estado, y además el presidente es una persona honesta, transparente, que no tiene que esconderle nada ni al gabinete ni al país. Entonces, ha habido errores de comunicación. Sí, yo que quería, quizá, no sé si estamos cerca del cierre, Claudia. En el cierre mismo. Pues sí, en el cierre mismo, consultarle. A ver, es algo que se pregunta en general la población, es decir, el presidente mantenía una relación 2006-2007, la señora Zapata publicó fotos de ella en Palacio hasta 2009, en su Facebook lo hizo. Hace poco el asesor legal del presidente ha reconocido que en 2007 le reveló que tuvo un presidente, o un hijo para el presidente y que murió, etc. Es decir, y se realizaban estas reuniones en una unidad del Ministerio de Presidencia. Es decir, pasaron muchas cosas que probablemente resulta difícil creer que no hubieran llamado la atención. Me imagino un equipo de seguridad, etcétera, que se mueva alrededor del presidente, ¿no? Porque la señora transitaba en algunos espacios del Estado con alguna fluidez, aparentemente en función de las cosas que publica, ¿no? Sí, la verdad es que llama la atención. ¿Por qué no se reaccionó antes? Porque la señora hizo gestiones ante Entel y otras empresas, la aduana y otras, ¿no es cierto?, como que a nombre de, como si fuese una funcionaria pública. E inclusive la llevó por delante a la propia Cristina Choque. No sé si en ese momento estaba desempeñando la jefatura de la Unidad de Gestión Social. Pero el momento en que el Ministerio de la Presidencia se entera de que hay cosas sospechosas en esa unidad, precisamente a partir de esta relación, en ese momento empezamos a investigar. Y por eso nuestra querella es una querella muy fuerte, diríamos, ¿no es cierto? Es una querella que no se la puede replicar. Es irreplicable. La querella es contundente, de tal suerte que no hay posibilidades de que puedan excusarse ante las evidencias objetivas de los delitos por los cuales hemos hecho la querella, ¿no? Se me han ocurrido 3 preguntas más, no las haré. Gracias, ministro, por estos minutos. Esperemos tenerlo. Este es el espacio de La Razón en su relación con Cadena A, que nos está dando buenos resultados. Avanzaremos en el tema. Gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Presiones sobre eso. Tengo la impresión de que este caso de Gabriela Zapata y el presunto tráfico de influencias, tengo la impresión que ha servido para desnudar un conjunto de déficits que tenemos en cuanto a los medios de comunicación. El primero de ellos, un déficit lamentable en cuanto a capacidad de investigación, ¿no? A excepción probablemente de La Razón, no encuentro otro medio de comunicación que tenga seriedad, responsabilidad, una ética profesional que sea proporcional a la necesidad de construir una información objetiva. Esto es algo lamentable, es parte de la realidad, no tienen que enojarse los medios, ¿no es cierto? Segunda cosa es que los medios hoy día están atrapados en la vorágine de un dilema entre informar o especular. Ahí hay una frontera muy confusa y creo que han sido atrapados, han caído bajo las redes de esta trama, ¿no es cierto?, que la ha iniciado Valverde y que la continúa Gabriela Zapata y continúan los abogados. Tengo la impresión que los medios de comunicación hoy día son rehenes de la especulación. No saben cómo salir del aprieto. Están casi como bajo la tutela de la mentira. ¿Por qué? Porque hay algunos medios
que se han comprado el paquete. Y yo me pregunto cómo van a salir cuando se revele el fondo del asunto. ¿Se revelará? ¿Tendremos Yo noticias? creo que sí, yo estoy casi seguro que sí. Primero, el tema de tráfico de influencias, que se está cayendo de a pedacitos. Segundo, el tema del hijo. Y tercero, la relación del ministro con Gabriela Zapata, quien no conoce, ¿no es cierto? Entonces, el problema va a ser cuando concluya este capítulo rosa, digamos, ¿no es cierto? Pero me llama la atención la figura, ministro. Bueno, primero, un halago de parte de una autoridad nos va a valer un montón de críticas de nuestros colegas. Baldwin, estarás No, pero yo soy franco porque yo leo los medios y leo cada lunes su suplemento de investigación. Tampoco, no estoy haciéndole un halago gratuito. Leo el periódico, uno lee las agencias, ANF, lee El Deber, lee, por Dios. Por eso, cuando termine, cuando concluya, hay que hacer un debate serio sobre el papel de los medios de comunicación. Me llama la atención cuando usted dice los medios están arrinconados. No puedo evitar decirle, las arrinconadas son las autoridades que hoy están siendo acusadas. No. ¿No están más arrinconadas que los por medios? supuesto. Lo que pasa es que estamos asediados por la mentira. Y ante la mentira, que tiene un método de trabajo, hoy día, como pocas veces hemos visto en la historia, la mentira tiene un método de trabajo. El método de trabajo de la mentira es que los medios hoy día no producen información en la investigación, sino en las redes. Me parece algo vergonzoso. Hay una declaración explícita de página 7, ¿no es cierto? Sin escrúpulo alguno, construye información sobre las redes. Terrible, ¿no? Estamos asediados por la mentira. Tenemos que responder frente a la mentira. Era humanamente imposible que yo no respondiera el día de ayer a la carta. Podía haber respondido antes. No pude hacerlo porque estaba en el Silala. Estaba trabajando en la frontera. Y la mentira asedia. ¿Por qué? Porque es más fácil vender una mentira, ¿no es cierto?, camuflada, que vender una verdad descarnada, desnuda. En todo caso, ministro, me imagino que la población en general, me sumo a la población, se pregunta de dónde viene la mentira, ¿no? Porque hay dos partes en conflicto. En este caso no podemos presumir que viene de un lado o de otro, y como usted bien decía, el trabajo objetivo de los periodistas es publicar en función a hechos comprobados, ¿no? En este momento hay un proceso de investigación, o diferentes procesos de investigación, y habrá que esperar en que concluya esto. Por ejemplo, ahí disculpa que te corte. El día de ayer yo me he puesto a disposición de la Fiscalía. Exacto. Quiero declarar, ampliar, en todo caso, nuestra querella, ¿no es cierto? Aunque la recomendación más bien es enriquecer esa querella a partir de de la carta. He puesto a disposición mi teléfono celular para que haga el fiscal la investigación y he pedido, Baldwin, que el abogado y Gabriela Zapata pongan a disposición su celular también para que se haga la investigación. ¿Qué es lo que ha dicho el abogado anteayer? De que están en condiciones de presentar las denuncias. Ayer y hoy día, ¿qué es lo que dicen? Solamente van a presentarla si les pide el juez o el fiscal. Nos queda un minuto. Quiero aprovechar de hacer, como usted ha criticado a los medios, yo también quiero criticar la parte de comunicación del gobierno, si me permite, ministro, ante una situación de crisis. Más allá de qué es cierto y qué no. Lo cierto, lo concreto, es que el actual poder... Cuando está en Bolivia, las versiones que se han expresado desde la señora Gabriela Zapata, pasando por una presunta tía, hasta llegar al equipo de abogados que hoy día defiende a Gabriela Zapata, son versiones que han ratificado un conjunto de mentiras, yo diría expresiones desconsideradas con la opinión pública, con los ciudadanos, con la gente, ¿no? Y por lo tanto hay un arsenal de medias verdades que cada día
están asfixiándose a raíz del proceso que está siguiendo el presidente Evo Morales para que Gabriela Zapata presente al hijo, si está acá, a partir de sus derechos constitucionales como padre. Y el tercer momento, como no hay tráfico de influencias, como el ardid del hijo está a punto de cerrarse, entonces el tercer momento ya no es atacar el tráfico, el hijo, ahora es tratar de involucrar al ministro Quintana ya en el tráfico de influencias. Entonces, por ahí aparece el ministro Quintana con un hijo, por si acaso, ¿no es cierto? Entonces, hay que estar preparados para eso. Se nos ha adelantado, pero sí sería bueno volver al tráfico de influencias y su despacho, que también ha sido centro de acusaciones. Sí, justamente, ministro. Usted ha hecho un buen resumen de cómo está el caso, dividido en tres líneas, si se quiere. Tráfico de influencias, Zapata, Evo Morales, el hijo, si existe o no, no lo sabremos, no lo sabemos, y el otro caso ya Zapata y sus relaciones, ¿no? En todo esto, ministro, yo quería saber si el Ministerio de la Presidencia ha participado de alguna manera en estos contratos que están observados por alguna presunta irregularidad. O sea, ¿el Ministerio de la Presidencia tiene algún papel en la negociación, ha tenido algún papel en la negociación de estos contratos con empresas chinas? Ninguno, absolutamente nada. El Ministerio de la Presidencia no tiene ningún tipo de mandato para trabajar en términos de referencia los contenidos de los contratos, pues no es un ministerio técnico. Claro. Los contratos en realidad son decididos con criterios técnicos a partir de las jurisdicciones institucionales, Ministerio de Obras Públicas, Hidrocarburos, Energía y otros que hacen los contratos. El Ministerio de la Presidencia ni siquiera se entera del contenido de esos contratos y menos de la relación, ¿no es cierto?, con las empresas a las que se contrata. Por lo tanto, atribuirle al ministro de la Presidencia, por decirle algo, tráfico de influencias, es como atribuirle a Baldwin, ¿no es cierto?, Montero, un periodista, tener un hijo con una marciana. Sin embargo, hay algo que está en medio y el nombre que no hemos pronunciado todavía es el de Cristina Choque, sí, que está estaba en la dirección de gestión con oficinas en la avenida Arce. Y aquí se introduce este eje porque se ha presentado así en la información. Cristina Choque conoce a Gabriela Zapata y aquí es donde se ha entrecruzado y luego vuelven a unirse los ríos. Pero vamos en orden. Cristina Choque conocería, según estas versiones, a Gabriela Zapata y ella habría ingresado muchísimas veces a estas dependencias. De hecho, se ha reclamado mucho el libro de control de asistencia. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí. Añado un titular más que lo lanzamos primero en La Razón y días más tarde lo repitieron. Cristina Choque dice que usted estaba al tanto de toda su actividad, que ella no tiene nada que esconder. ¿Cuál es su versión? Sí, muy claro, Claudia. Cristina Choque es una funcionaria, es una jefa de unidad de gestión social que no se encuentra en Palacio de Gobierno, se encuentra en la avenida Arce. Las funciones de la unidad fundamentalmente son la de asistencia humanitaria a personas que tienen necesidad de ser asistidas a través de donaciones o a través de gestiones sociales para realizar operaciones para personas que necesitan ser operadas por labio leporino o que necesitan ser operadas de emergencia. La tarea fundamental de la unidad de gestión social es la de prestar auxilio, emergencia a las personas que tienen más necesidad. Esa es una oficina pequeña del Ministerio de la Presidencia y la evidencia objetiva, no es un invento de nadie, es que la señora Gabriela Zapata habría utilizado las oficinas de gestión social como si fueran las suyas, en complicidad con la señora Cristina Choque, que incurrió en los delitos por los cuales el ministerio se ha querellado. Son 3 delitos. El delito por la cantidad de veces, ministro, sí. Es llamativo que la cabeza del ministerio no sepa nada, porque son muchas veces a las que ha ingresado, e incluso se habla de citas con empresarios en estas dependencias. Lo que pasa es que la unidad es una oficina donde la gente va mucha gente, pobre, de escasos recursos, en situación de emergencia, visita la unidad de gestión precisamente para pedir
asistencia, ¿no? Inclusive yo, en el tiempo que soy ministro de la presidencia, he debido visitar personas, a familiares, que podrían comprometer precisamente su honradez, su transparencia, su trabajo. Entonces, con esa actitud, sabiendo que ese espacio institucional, que antes era de la primera dama y que, ¿no es cierto?, se intentó, diríamos, ocupar por algún familiar, entonces, con una decisión escrupulosa, nosotros sabíamos cuáles eran los límites. ¿Qué se valoró de la señora Choque para asumir ese cargo tan importante, digamos, ¿no?, en un marco de confianza? Sí, bueno, la verdad es que yo no estuve como ministro de la presidencia cuando fue designada. Ministro Coca, creo que sí, fue, ¿no? estaba el ministro Óscar Coca. Óscar Coca era el ministro en esa oportunidad. Yo estaba cumpliendo las funciones de director general de la DEMAF, estaba en las fronteras, ¿no? Entonces, cuando yo llegué al ministerio, entonces la señora Choque ya ella ya estaba ocupado, sí. Bueno, nosotros también somos respetuosos de la vida privada y lo hemos planteado como tema de discusión en nuestra mesa de redacción, y en algún momento decíamos, bueno, ¿qué enfoque damos a esta cobertura? Porque si hubo pareja, no, si hubo hijo, no, definitivamente forma parte de la vida privada. Sin embargo, cuando la acusación está ligada a tráfico de influencias, cuando la expareja ha ingresado a dependencias del Estado, cuando tiene relaciones de amistad con una dirección e ingresa y se hace llevar con el chofer y hay depósitos y hay irregularidades y hay documentos además que están en investigación, lo decía tanto en la Comisión Legislativa como en el mismo Ministerio, yo creo que hay un momento en el que esto forma parte de, es decir, y es muy complicado como periodistas, ¿dónde ponemos el límite? Y aquí el hijo y la expareja obviamente formaron parte de la noticia porque había que verificar la relación, la existencia o no, para ver si había tráfico de influencias o no, cuál era la relación. Y finalmente ahí estaba parte de nuestro interés, donde también nos perdemos porque hay un hilo largo, para hacerla corta. Gabriela Zapata y el presidente Morales confirman cada uno de su parte que hubo una relación, confirman cada uno de su parte que hubo un hijo. Gabriela Zapata dice que está vivo, el presidente dice que le han informado que la criatura murió. Dentro de todo esto hay una serie de documentos que se van presentando, un certificado que es legal, pero que tiene un certificado de nacido vivo con irregularidades, porque el número no corresponde, porque no estuvo en el hospital de la mujer. Gabriela Zapata nos da también algunas declaraciones desde la cárcel, nos dice que no, que lo ha tenido de manera privada, al deber, dice, en una clínica privada. Luego aparece el documento de reconocimiento, que es un acta de reconocimiento formal, que no es una prueba científica. En medio de esto insisten en que el niño está vivo, que está afuera, que no hay registros de entrada y salida. Es decir, en este asunto que en principio es parte de la vida privada, estamos metidos medios, actores políticos, y llegamos a un caso en el que ingresa usted en el baile en esta última semana, cuando Gabriela Zapata desde la cárcel afirma que le manda una carta durísima, una carta que lo expone con adjunto unos WhatsApps con una correspondencia personal, sentimental, íntima, digamos, y esto lo pone usted en el centro de. ¿Cómo va a actuar a continuación? Bueno, primero, Claudia, que ayer hizo una conferencia de prensa declarando categóricamente que no la conozco a la señora Gabriela Zapata. Usted ratifica ya en fin de semana, ratifica que nunca la vio. Absolutamente. La he visto, obviamente, como todos los ciudadanos, en realidad como usted. Me he enterado de la existencia de esta señora, es que de verdad, no la conozco. Entonces, mucho menos podría haber una relación sentimental. Yo no sé cómo se puede mantener me tendrían que enseñar cómo se puede mantener una relación sentimental, digamos, cuando no hay una relación personal o física, ¿no es cierto? Pero es parte del conjunto, yo diría, de mentiras que están en la base de la trama de Gabriela Zapata. Gabriela Zapata ha iniciado yo diría, su propio calvario personal, porque me imagino que es un calvario para ella, ¿no? Es un torturante
estar todos los días en la opinión pública, en los medios, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ella ha iniciado esta trayectoria deprimente, dramática, mintiendo. Y hoy día sigue el libreto de la mentira. Ha empezado mintiendo y yo tengo la seguridad de que va a terminar mintiendo. ¿Qué tiene que ver con el libro que usted está leyendo, Mentime que me gusta? Ah, exactamente. Este es un libro de Víctor Hugo Morales que son crónicas, son crónicas del papel que juegan los medios de comunicación en Argentina a raíz de todos estos episodios que vinculan de manera conflictiva al Grupo Clarín con la familia Kirchner, con el gobierno Kirchner, ¿no? Y me parece que es una buena oportunidad, Claudia, para tratar de reflexionar sobre el papel de los medios en este tema, ¿no? A partir de las denuncias. Yo tengo algunas... Gracias por acompañarnos. Estamos en el programa Piedra, Papel y Tinta a lo anunciado. Está con nosotros el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a quien le agradezco por estos minutos, por acceder a esta entrevista, ministro. Muchísimas gracias, Claudia. Un saludo a toda la teleaudiencia y también a Baldwin. Un placer. Baldwin Montero, a quien también le doy la bienvenida porque es la primera vez que Baldwin me acompaña acá en el programa. Baldwin Montero es cabeza de La Razón Digital, así que está con las últimas noticias. Ministro, tenemos que aprovechar el tiempo, hay varios temas, ha sido usted uno de los personajes de la semana, pero creo que hay que organizarse, porque si empezamos a agarrar la cosa por retacitos y por anécdotas, nos perdemos. La idea es organizar, mirar de manera más clara lo que está sucediendo y creemos que el tema que nos atrae periodísticamente, el tema que definitivamente es el que nos tiene que interesar, es el tráfico de influencias o no. Así que le propongo como primer plato hablar de CAMSE y de las investigaciones que se están realizando. Hay una en la Asamblea Legislativa, en la Comisión Legislativa, bueno, en un principio con moros y cristianos, la oposición, el oficialismo, ya la oposición ha manifestado desacuerdos, no ha ido a las visitas. Esto yo le preguntaba a la diputada Susana Rivero si no le quita legitimidad, pero en todo caso, ¿cuánto se avanza y qué otros ejes se están manejando en la investigación? Está la de la comisión, pero también la de su ministerio. Sí. Bueno, me parece una muy buena idea mirar el panorama más general para no ser víctima de los detalles, ¿no es cierto?, que son en muchos casos irrelevantes. El tema de fondo es una denuncia sobre un presunto tráfico de influencias en el que habría incurrido el presidente Evo a partir de una relación con Gabriela Zapata el año 2007. Fruto de la relación se tuvieron un hijo que por la versión del presidente, que obviamente la asumimos plenamente, habría fallecido. La denuncia es que esta relación habría dado lugar a que el presidente, Evo Morales, habría favorecido a Gabriela Zapata en la incursión tanto en una empresa china como en las gestiones que habría realizado la empresa china para favorecerse contratos. Uno de los contratos más importantes firmados por la CAMSE con el gobierno nacional es el contrato de construcción de una vía férrea entre Bulobulo y Montero, y además otros contratos menores con la empresa Misicuni, provisión de, me imagino, equipo, material y también provisión de maquinaria para IPFB, si mal no recuerdo. Esta denuncia, que fue inicialmente vertida en un contexto muy sensible para el país, como fue el referéndum, tuvo que inmediatamente ser respondida. Y por supuesto, la respuesta categórica de parte del presidente, de parte del gabinete, de parte del gobierno, es que en ningún momento se cometió algún acto ilegal, irregular, respecto a presuntos beneficios para la empresa china.
¿Mm? Este es el fondo del asunto. Y eso, esta revelación de Valverde desató, por supuesto, toda una tormenta política que fue, por supuesto, respondida con la verdad. Primero, que no existe ninguna evidencia objetiva, tangible, verificable, respecto a que se habría favorecido a la empresa china, sino todo lo contrario, ¿no? La empresa china incumplió los términos del contrato de la construcción de la vía férrea Bulo-Bulo-Montero, y el Ministerio de Obras Públicas, cabeza del sector, aplicó las normas que debería aplicar, que fueron, por supuesto, ejecución de la boleta de garantía, suspensión del contrato y a continuación un proceso penal por daños y perjuicios. Esas acciones, que empezaron el mes de octubre, terminaron el mes de enero, son una prueba evidente de la responsabilidad gubernamental y estatal para poner en línea a una empresa que no se sujetó al cumplimiento de las normas. Este eje del presunto tráfico de influencias se movió hacia otro escenario, al escenario del hijo del presidente. Y entonces ahí se habló más del hijo y cada vez menos del tráfico de influencias. Y entonces el hijo fue el protagonista de las denuncias, y el fondo del tema fue si existe o no existe el hijo, si murió o no murió, si está en Bolivia. 3 veces, para que vea el grado también de descentralización, diríamos, de la responsabilidad institucional. Se supone que una funcionaria de ese nivel lo que tiene que hacer es cumplir sus obligaciones, como corresponde en los manuales de funciones, y hacerlo con arreglo a la transparencia. Ahora, claro, uno diría, pucha, pero ministro Juan Ramón Quintana no está enterado de que Gabriela Zapata es amiga íntima de Cristina Choque, y que Cristina Choque le abre las puertas y le facilita un conjunto de gestiones, ¿no es cierto?, que están lindando con el delito. Esa es una responsabilidad. Chofer incluido, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, es una responsabilidad intuito persona de Cristina Choque. En todo caso, existe toda la evidencia, existen los libros, algún medio de comunicación ha señalado de manera, yo diría, de mala fe, de manera tramposa, que los libros habrían estado en poder del Ministerio de la Presidencia. Absolutamente. El día que intervino la Fiscalía, la Oficina de Gestión Pública, ese día la Fiscalía se llevó los libros, etcétera, etcétera. A nosotros nos sirvieron los libros y la computadora y los registros que tenía la policía precisamente para elaborar la querella contra Cristina Choque y Gabriela Zapata. Si no hubiéramos tenido los datos suficientes como para elaborar la querella y presentarla a la Fiscalía, probablemente hoy día estaríamos en serios problemas. Entonces, nos han servido los testimonios de los policías, nos han servido los testimonios de los funcionarios y nos han servido las evidencias de los registros de ingreso. Lo cierto, lo evidente es que Gabriela Zapata utilizó oficinas públicas para beneficiarse, y por ello está querellada, y la Fiscalía ha hecho la imputación respectiva por enriquecimiento ilícito a partir de sus vínculos con empresarios, particularmente nacionales. No hay registros de ciudadanos chinos
a la oficina son Los empresarios cruceños, ¿no? Sí. Disculpe, ministro, la señora Choque no era personal de confianza del Ministerio de la Presidencia. Me refiero por toda la trayectoria que había seguido, ¿no? Desde muy joven en el movimiento al socialismo, fue asambleísta, fue viceministra, posteriormente tuvo algunos contratos con el Ministerio de la Presidencia, tengo entendido, de consultorías externas. Incluso llegué a ver una publicación que decía que fue hasta vecina del presidente Evo Morales en algún momento, del mismo barrio. O sea, no era personal de confianza como para poder estar enterado, digamos, o que le transmite esa información a usted de los contactos que tenía con la señora Zapata en su oficina. Y su cargo de dirección, además. No, la verdad que no. Mi relación con la señora Choque es una relación absolutamente, yo diría, fluida en el sentido de la relación que hay entre un servidor público y mi autoridad. Yo la llamaba a ella para agilizar los trámites de asistencia humanitaria para la gente, pedía información de las actividades y en todo caso yo entregaba, por ejemplo, en algunos casos, entregaba silla de ruedas para personas con discapacidad o asistía a la entrega de equipamiento, pero era siempre en esta relación interpersonal, pero jamás en el marco de una relación de confianza que me permitiera conocer lo que la señora estaba haciendo en su vínculo con Gabriela Zapata. De hecho, no, hasta el mes de octubre, en el que empezamos a investigar esta relación sospechosa, hasta el mes de octubre yo no tenía información. Y de hecho, te tengo que decir, Baldwin y Claudia, es que yo no sabía que Gabriela Zapata era madre de un hijo del presidente Evo. El presidente dijo que conocía, mantuvo una relación con la señora Zapata entre 2006 y 2007. Usted era ministro de la Presidencia, sí, un hombre muy cercano al presidente. ¿El presidente mantuvo tan en reserva todas esas relaciones? Sí, el presidente, mira, Baldwin, el presidente es un ciudadano extremadamente reservado de sus asuntos personales, ¿no? En ese sentido, yo creo que no, pues sería un acto hasta de indiscreción, de desconsideración del ministro preguntarle sobre su familia, ¿no es cierto?, sobre su vida personal. Entonces, nosotros somos absolutamente respetuosos de la vida privada del presidente Evo. Nosotros somos funcionarios de 20 horas de trabajo, pero para apoyar, para estar prestos en la gestión que es necesaria para el presidente, ¿no? Entonces, hay como casi, yo diría, un respeto ahí único respecto a la vida privada del presidente. Mira, es tal el respeto que nosotros teníamos que ni siquiera preguntábamos si tenía hermanos o hermanas. Y es tal la actitud de respeto por la vida privada del propio presidente que no permitió en ningún momento que la hermana del presidente se convirtiera en primera dama, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que más detesta el presidente es tener cerca